Hola, en esta parte del video vamos a hacer los detalles del zombie que hemos dejado pendientes. Entonces ahora acá vamos a hacer, el zombie tiene acá como una pulserita en las dos manos y vamos a ubicar la parte donde la mano no se vea ya. Entonces como la parte trasera, la parte de atrás así del muñeco, para que no se vea el detalle de la unión. Entonces vamos a hacer así. Estamos cogiendo el bucle que dejamos pendiente, ¿se acuerdan? En la mano. Vamos a hacer así. Vamos a hacer una cadena. Y vamos a trabajar puntos bajos en cada bucle que se quedó ahí. Bien, terminamos la vuelta, luego cerramos la vuelta con un punto deslizado, una cadena y hacemos otra vuelta. En total son 2 vueltas. Bien, ya cosimos las dos manos. Ya, así van a quedar. Ahora, bien, ahora para el zapato, perdón, para la zapatilla, vamos a coger un pedazo de lana blanca y vamos a hacer así. Vamos a meter uno, después vamos a poner así. Ahora lo ponemos por acá, así, y sacamos por así. Ustedes vean la manera como le ponen el pasador. Yo lo estoy poniendo así, pero ustedes lo pueden poner de la manera que ustedes gusten. Entonces lo escondemos así. En este zapato solo he visto que son solo dos, tiene dos partes, pero acá sí tiene más, como 4, 5. ¿Ven? Entonces ustedes ya ven la manera de cómo lo ponen. Ahora, acá le vamos a hacer un detalle. Vamos a ir para la parte de atrás con el ganchillo número 2.5 estoy trabajando. Vamos a ubicar los ojales, las hebras o los puntos, los bucles que están ahí sueltos, que hemos dejado sueltos. Y vamos a hacer puntos bajos. Cadena y ahí mismo un punto bajo. Y, a ver, otra vez otro. Está un poco duro. Ya, así. Son en total como 3 bucles son.
importante es que se vea lo que estoy cogiendo. Este uno, y este sería el otro. Así. Bien, vamos a hacer puntos bajos hasta llegar hasta acá. Vamos a hacer aumentos. Ustedes cuando sienten que van a girar, ahí es donde vamos a aumentar. ¿Ya? Yo he hecho hasta acá 11 puntos y de ahí voy a hacer aumentos. Pero no es que tiene que ser 11 puntos. Ya depende como vean ustedes su tejido. Así. Vamos a aumentar todo este hilito ya. Lo voy a cortar porque no me deja tejer. ¿Ven? Entonces vamos a aumentar hasta por acá. Hasta por acá vamos a aumentar. He depositado perdón, he aumentado como 11 veces y ahora terminamos los aumentos y vamos a hacer puntos bajos hasta llegar hacia el inicio, hacia donde empezamos. Bien, deslizado, cadena y ahí quedaría el zapatito. Bien, así estaría quedando las zapatillas. Bien. Si lo ven muy delgado, esto lo pueden poner una lana más gruesa o lana doble. Ahora, para la mano, para las uñas, estoy haciendo con hilo. Este hilo lo puedo dividir en varios. Ya. No es nada difícil, solo quiero que vean cómo lo hago nomás, pero solo hay que bordarle nomás hay que bordar la uña. Así. Lo bordan la uña. Acá estoy bordando el pulgar. Y el pulgar es como un poquito ancho. Entonces, antes de los puntos deslizados que hemos hecho, ahí lo borda. Ya. Y sí. Por acá. Y nos podemos ir así. Por acá. Como ustedes se acomoden a la hora de bordar. Pero sí, bórdenlo bien bonito para que se vea bien. Porque a veces lo podemos bordar ya por bordar y después nos sale mal. Y tenemos que volver a destejer. Y no queremos eso. Entonces, así. Yo estoy bordando con una aguja que tiene punta. Para poder meter donde necesito. Con la otra aguja como que no puedo bordar bien. Entonces todo esto hay que rellenarlo. Ya, lo rellenamos. Bien, así ya cosí unas cuantas uñas. Como que no me salió tan bien, pero ustedes con paciencia ya lo cosen bonito. Bien, yo por eso no lo estoy cosiendo. Para poder explicarlo, lo que sí necesita más explicado. Yo las uñas ya ustedes lo hacen más bonito en su casa con paciencia. Ahora vamos a hacer la letra que tiene acá. Parece como una C, entonces lo voy a hacer como una C. Ya vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cadenas, hacemos una cadena extra y en la segunda cadena hacemos 1, 2, 3, 4 puntos. Hacemos un aumento en el siguiente punto y hacemos 1, 2 cadenas, 2 puntos bajos, después hacemos un aumento y después 1, 2, 3 y 4. Y así sería, eso sería todo. Ahora cortamos así un medio largo para poder coser. Y lo cosen así, estirando un poco. Entonces acá lo voy a coser. Bien, entonces lo vamos a coser. Bien, acá ya lo cosí en el medio. En la imagen no puedo distinguir si va más acá o más acá, pero yo lo he cosido en el medio. Ya, ahora vamos a hacer un detalle en el polo. Vamos a coger la hebra de abajo del polo y vamos a hacer puntos bajos. Así. Vamos a hacer puntos bajos hasta llegar hasta a la altura más o menos de la manga. He hecho como 11 puntos. Ahora nos vamos a ir al siguiente punto y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a ir al siguiente y vamos a hacer otro punto deslizado. Así. Una cadena y un punto bajo ahí en el punto deslizado. Otra vez un punto deslizado. Otra vez otro punto deslizado. Una cadena y ahí mismo un punto bajo. Ahí. Ya, otra vez otro punto deslizado, otro punto deslizado, una cadena y ahí un punto bajo. Y otra vez un punto deslizado, otro punto deslizado, una cadena y un punto bajo ahí mismo donde se hizo el punto deslizado. Bien, ahora vamos a hacer puntos bajos, igual hasta llegar acá, hasta esta altura de la manga. De acá hasta acá me han salido como 16 puntos bajos. Ustedes ya más o menos no tienen que hacerlo así como yo les indico, pero sí la idea de esto de acá sí. Ya, entonces he hecho 16 puntos bajos para más o menos ustedes también se aproximen. Entonces hacemos un punto deslizado, otro punto deslizado, una cadena y así. Otra vez un punto deslizado, otro punto deslizado, una cadena y así. Otra vez un punto deslizado, otro punto deslizado, cadena, lo mismo, otro punto deslizado, otro punto deslizado, cadena y un punto bajo. ¿Ven?
más o menos así. Lo podemos aumentar también si queremos uno más. Punto deslizado, otro punto deslizado, cadena. Y después ya hacemos los puntos bajos hasta llegar hasta el inicio. Bueno, acá en la parte del cuello, esto es medio ovalado y a mí me ha salido cuadrado. No me había dado cuenta de eso, así que si ustedes quieren lo dejamos así o lo acomodamos, pero estaba pensando hacerlo así. Nos enganchamos de acá, así. Así, dejamos lana, una cadena y hacemos puntos deslizados. Así. Así. Y por acá hacemos un punto bajo. Después de este puntito bajo nos vamos por acá y hacemos punto bajo, hacemos otro punto bajo y otro punto bajo, y acá nos hacemos otro punto bajo. Así. Entonces hemos hecho 3 puntos bajos y hacemos mejor deslizado. 2, 3. La C lo cosí muy arriba. Hubiera sido una filita menos. 4, 5, 6, 7, 8. Y acá, justo acá, hacemos 3. 1, 2, 3. Ahora en el siguiente hacemos otro y acá hacemos deslizado. 1, 2, 3, 4, por ahí, no más. Así. Entonces sacamos, cortamos, dejamos un poco largo para ocultar el hilo. A ver, ¿cómo se ve esto? Entonces se me ha hecho así medio. Si ustedes quieren, lo dejan como estaba o le aumentan esto que acabo de hacer. Igual no se nota mucho la diferencia. Pero ya, yo lo dejo así. También acá en esta parte, si quieren, le hacen puntos bajos. Ya, para darle un detalle más bonito, pero como supuestamente es un zombie que tiene la ropa así toda fea, entonces no lo voy a hacer así nomás. A gusto de ustedes. Ahora vamos a ponerle, a coserle la cabeza. Así, acá tengo mi alambre. En vez de cortarlo, yo lo he doblado para que sujete más. Ahí, así. Acá los detalles de la encía ya lo habrán hecho, ¿no? La boquita, todo. Entonces voy a coser la cabeza. Así. Bien, ya cosí la cabeza. Con la lana que va a sobrar, vamos a irnos por la espaldita. O si ya lo cortaron en la lana, cogen un pedazo y vamos a hacer como
Así, vamos a meter por acá la aguja. Bien, y lo que vamos a hacer es, solo vamos a hundir un poco por acá, así. A ver, ese bolito. Y así, vamos a atravesar hacia el otro lado. Solo para hacer una división así. Pero lo he puesto chueco. Derecho. Como aquí. Un poco así. Así. Ahora por acá. Nos vamos atrás. Y volvemos adelante. Ahí. Y nos regresamos por acá así. Volvemos a salir por ahí. Ajustamos un poquito. Y volvemos a meter por ahí mismo. Salimos por el mismo huequito. Me queda un poco corto el hilo y nos vamos hacia el otro extremo. Y salimos por atrás. Así. Nada más. Sí. Bien, expandemos el hilo. Esto lo acomodamos. No se nota. Lo escondemos así, lo sacamos para no cortarlo. Así. ¿Ven? No se nota lo que hemos hecho. Y hace como una barquita. Entonces vamos a agarrar la lana negra, de color negro, lana y lo que están usando. Y vamos a dar un pedazo. Y vamos a... Vamos a cortar esto. Vamos a dibujarle el pechito. Justo esto que hemos hecho. Pero ya no van a atravesar la lana negra. Ya no, ya. Solamente van a... Por ahí nomás. Por donde pasó el... Vamos a dibujar el pecho. Sí. Creo que este está muy grueso. Consigue una lana más delgada. Dejamos un lado largo para trabajar. Nos iríamos por acá, sí. Así. Y vamos a salir por acá, así. Así. Y regresamos por acá. Hay que estirar acá, así. Estiramos.
Y así. Bien. Ahora hacemos acá. Metemos por acá. Así. Es una idea lo que yo les doy. Ustedes solo se pueden orientar de lo que yo les estoy diciendo. Ya. Entonces acá también quiero que esté así. Más o menos. Seguía así. Así. Y acá sacamos así. Y acá creo que hasta acá. Así. Y ya sacan el hilo. Así. Es una calavera con músculos. Ahora, ahí. Por ahí sacan el hilo. Así. Entonces ya algo así. ¿No? Ya les doy una idea nomás. Ya ustedes, si quieren, lo hacen. Si no, no. Entonces esto lo vamos a esconder. Bien, aquí ya así va a quedar lo que les enseñé de la parte del pecho. Y acá está el zombie terminado. Así se ve. Entonces ahora vamos a poner a todos juntos. Bien, ahí está todos los muñequitos que hemos estado haciendo. El primer zombie, el segundo, la planta y el lanzaguisante y la ametralladora. Bien, esto le he puesto un limpiapipa para que parezca su vara, pero ustedes ya le hacen una varita con el hilo. Una varita simple, ¿no? No necesita mucha explicación. Pero lo principal que es el zombie ya está. Bien, bueno, espero que les guste cómo se ve hasta ahorita la familia de plantas y zombies. Si les gusta, comenten, den like, compartan. Bueno, muchas gracias y nos vemos en un próximo tutorial. Bye.